Europa. La mayor parte ha estado en paz desde la segunda mitad del siglo XX. De hecho, muchos europeos estamos viviendo el periodo de paz más largo que nuestro continente ha conocido. Desde la antigüedad hasta los romanos, las invasiones bárbaras, la Edad Media, los descubrimientos y el mundo moderno. La guerra era algo que Europa siempre conocía como una realidad permanente, pero afortunadamente parece que ya no es el caso. Por ahora, no solo en Europa, sino en todo el mundo. De hecho, la Carta de la Organización de las Naciones Unidas dice en el artículo 2: todos los miembros se abstendrán de la amenaza o uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, con el conflicto más reciente en Europa, en la mayoría de los países, siendo al menos algunas o incluso varias décadas en el pasado. El tema de este video no es la guerra más reciente en la que cada país participó. Con frecuencia, los países han participado en conflictos en el extranjero, desplegando sus tropas en otros continentes para intervenir en ellos. O en algunos casos, los países han tenido sus propios conflictos, pero que no involucraron su territorio nacional, como los británicos con las Islas Malvinas Falkland o los portugueses con su guerra colonial en los años 60. Este video no trata sobre eso. No es sobre la última invasión a cada país, pero puedo hacer videos de esos temas si lo desean. Rusia, por ejemplo, fue invadida por la Francia de Napoleón, o por la Alemania del siglo XX, quienes de hecho ocuparon parte de su territorio, pero no hasta el punto en que la administración completa del Estado y territorio estuviera bajo el control de esa potencia extranjera. Así que de eso trata este video. La última vez que el territorio de un país fue, en su mayoría, ocupado por una potencia extranjera que tomó control directo o indirecto del régimen y la administración del país durante un periodo de tiempo significativo. Comencemos con Portugal, porque ese es mi propio país y estoy sesgado. La última vez que Portugal fue ocupado por una fuerza extranjera fue en 1808 durante las invasiones napoleónicas. En un momento durante su reinado, Napoleón declaró un bloqueo continental a los británicos, esencialmente un embargo comercial por parte de toda Europa continental que estaba, directa o indirectamente, bajo el gobierno o influencia de Napoleón, pero hubo algunos que resistieron. Una última alianza de portugueses y británicos se enfrentó a los ejércitos de Napoleón, y en las laderas de Portugal lucharon por la libertad del país. Portugal, aliado de los británicos, rechazó el bloqueo, por lo que fue invadido por tropas francesas en 1807. La familia real portuguesa, liderada por la reina María I, huyó con su flota a Brasil. Los franceses ocuparon rápidamente gran parte del país y se apropiaron o disolvieron casi todo el ejército portugués, pero no por mucho tiempo, y en el año 1808, el pueblo portugués se rebeló contra sus ocupantes con la ayuda de los refuerzos británicos recién llegados, y la ocupación francesa efectivamente llegó a su fin. Desde entonces, a pesar de participar en la Primera Guerra Mundial y tener su propia guerra colonial, el territorio continental de Portugal no ha sido ocupado por una potencia extranjera. España fue similar, también invadida por Napoleón, aunque con una historia algo diferente. España inicialmente se alió con Napoleón, ayudándole a invadir Portugal, pero luego los desacuerdos y finalmente la traición de Napoleón llevaron a que también invadiera España, convirtiéndola en un estado cliente y colocando a su hermano, José Bonaparte, como su rey títere de España. Finalmente, el pueblo español también se rebeló y se unió en parte a portugueses y británicos para expulsar a los ejércitos franceses y al régimen títere mediante las guerras de la península ibérica. Desde que terminó esta guerra en 1814, ninguna nación extranjera ha ocupado el territorio español. Suiza es conocida como el país que siempre es neutral, pero su neutralidad permanente actual solo se convirtió en realidad después de 1815. En 1798, Suiza fue completamente invadida por los franceses y fue renombrada como la República Helvética. Y siendo otro títere napoleónico francés, se involucró en las guerras contra Austria, quien también los invadió desde el este. Suiza se convirtió en un campo de batalla entre las fuerzas imperiales de Francia, Austria y Rusia. Finalmente, en 1815, el Congreso de Viena restableció la independencia suiza, y las potencias europeas acordaron reconocer permanentemente la neutralidad suiza. Y desde entonces, el país no solo no ha sido ocupado, sino que tampoco ha sido invadido, ni ha estado en guerra. El país que técnicamente ha estado menos tiempo completamente ocupado es Turquía. Solo estuvo bajo el dominio de los mongoles hasta 1335. Sin embargo, esto es algo exagerado por dos motivos. 1. En ese momento realmente no era Turquía. Y 2. Estira un poco la definición de ocupado. Bajo cualquier definición sensata, Turquía fue ocupada tras la Primera Guerra Mundial. El Imperio Otomano perdió gran parte de su territorio por los acuerdos de paz,
y Constantinopla fue ocupada por fuerzas británicas, francesas, italianas y griegas. Sin embargo, esta ocupación fue una consecuencia del armisticio de Mudros, que puso fin a la participación otomana en la guerra, y no una consecuencia de una invasión directa, como fue el caso con la España de Napoleón. No se instaló un régimen títere, y la mayoría del territorio turco no estaba efectivamente bajo el control externo. Entonces, a pesar de ser defectuoso, el argumento de que esto no fue una ocupación completa es algo comprensible, mientras que la ocupación mongola en el mapa fue más directa. Las invasiones mongoles de Anatolia tuvieron lugar durante un largo periodo de tiempo, desde 1231 hasta 1335. El control real sobre Anatolia fue ejercido por los mongoles, después de que el sultanato Seljuk se rindió a ellos en 1243. El territorio de Anatolia fue gobernado por beyliks, que eran pequeños principados, y estos informaban al sultán Seljuk, que a su vez, durante este tiempo, informaba a los mongoles. Aunque es importante destacar que en este tiempo, los imperios de Nikaya y Trebizond, así como el Imperio Latino, también controlaban gran parte del territorio turco actual, y el concepto del Estado otomano turco realmente no existía en ese momento. Y luego, Rusia. Rusia también ha estado técnicamente libre de ocupación desde un sucesor del imperio de Genghis Khan, la Horda Dorada. Fue expulsada en 1480. Como mencioné, debemos tomar en cuenta obligatoriamente las invasiones de Napoleón y Alemania, que inicialmente ocuparon con éxito una gran parte del territorio, especialmente en el caso de Alemania. Pero efectivamente, no hubo una ocupación total donde todo el estado estuviera bajo el control de una potencia extranjera, ya que estos mongoles de la Horda Dorada llegaron y subyugaron a la Rus de Kiev. Aún así, los príncipes rusos locales mantuvieron gran parte de su autoridad en sus propios principados, pero eran súbditos de los mongoles y necesitaban su aprobación para seguir siendo príncipes. Alrededor de 1237, los mongoles conquistaron gran parte de Europa Oriental, y durante los siguientes 200 años aproximadamente, todos los estados de Rus se sometieron a su dominio. Finalmente, aprovechando el aumento de poder de Moscú y los problemas internos de la Horda de Oro, Rusia recuperó su independencia y expulsó a los mongoles, tras una gran resistencia en el río Ugra, en 1480. Y esta fue la última vez que Rusia estuvo completamente bajo el control de una potencia extranjera. Suecia ocupa el tercer lugar en este ranking de los países que han estado más tiempo sin ser ocupados. Suecia fue invadida y posiblemente conquistada varias veces en su historia temprana, incluyendo en 1363 por el ejército germánico de Alberto de Mecklemburgo y por Dinamarca en múltiples ocasiones. Pero si solo miramos al Estado sueco moderno, creado en 1523 después del fin de la Unión de Kalmar, el territorio sueco actual nunca ha sido ocupado. No te equivoques, perdieron territorio a lo largo del tiempo, en guerras contra Rusia y Polonia-Lituania, perdiendo tierras en la región del Báltico, Finlandia, entre otros lugares. Pero lo que hoy conocemos como Suecia, no tanto. Diría que lograron hacerlo por tres razones principales. 1. Su ubicación es razonablemente aislada y en parte inhóspita en el norte. 2. Inglaterra, España y los Países Bajos lo veían como un buen equilibrio de poder contra Rusia y Dinamarca. 3. Eran bastante fuertes durante este periodo, logrando repeler posibles invasiones. Todos los países europeos, excepto Bulgaria, Finlandia e Irlanda, fueron ocupados por última vez en el siglo XX, como resultado de la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Fría. Bulgaria fue ocupada por los otomanos hasta 1908, cuando obtuvieron su independencia. Bulgaria fue un principado y estado vasallo de los otomanos desde 1878 hasta 1908, por lo que estuvo bajo ocupación indirecta. En 1908 recuperaron su independencia, terminando la ocupación. Sin embargo, en 1944, los soviéticos ocuparon el norte de Bulgaria, declarándose la República Popular de Bulgaria, siendo fuertemente influenciada por la Unión Soviética. La última ocupación completa de Finlandia fue por el Imperio Ruso, hasta que desde 1809 hasta 1917, Finlandia existió como un gran ducado, una parte autónoma del Imperio Ruso, pero bajo el dominio ruso, desde la victoria de Rusia contra Suecia en la Guerra de 1808. Y después de más de 100 años de ocupación indirecta, la Revolución Rusa en 1917 encendió la esperanza para los finlandeses. Después de la abdicación del zar Nicolás II ruso, Finlandia dejó de estar bajo dominio legal. Si el zar había abdicado de sus títulos reales, ya no era el gran duque de Finlandia. Y así, Finlandia logró la independencia, nunca más siendo ocupada completamente o gobernada por una potencia extranjera. Parte de su territorio fue ocupado por la Unión Soviética más tarde, pero no todo el país. Irlanda tiene una historia similar.
Hasta donde sé, el Reino Unido fue su único ocupante. Las invasiones normandas del siglo XII muestran la extensión de la ocupación en estos mapas. Este era el mapa de propiedad de la tierra en 1014, y este fue el cambio en 1300, con control normando en todo. Así, los ingleses establecieron un dominio sobre Irlanda para entonces. A finales del siglo XV, hubo un resurgimiento gaélico, y la autoridad inglesa prácticamente desapareció, en parte por la Guerra de las Rosas en Inglaterra. A partir de 1536, los ingleses decidieron reconquistar Irlanda, y tras muchas guerras, finalmente se produjo una unión, en 1801 creando el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. Pero la resistencia de los irlandeses nativos contra los normandos y sus herederos perduró en la historia, culminando en el levantamiento de Pascua y la Guerra de Independencia, a inicios del siglo XX. En 1921, la República de Irlanda logró su independencia, terminando con la ocupación normanda, inglesa y británica que duró, con interrupciones, cerca de 7 siglos. Los países restantes en el continente de Europa tienen historias más simples y directas sobre sus últimas ocupaciones, porque, como dije anteriormente, se dividen en 2 eventos principales: la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Alemania ocupó por última vez Francia y el Benelux durante la Segunda Guerra Mundial. Como la guerra comenzó con la invasión de Alemania a Polonia y honrando su garantía de las fronteras de Polonia, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania. Tras conquistar Polonia, Alemania se dirigió al frente occidental para invadir los países del Benelux y enfrentarse a Francia. Después de la conquista y capitulación, los alemanes ocuparon estas naciones, que solo recobraron su independencia con las invasiones de las fuerzas aliadas liberadoras en 1944 y 1945. Como fue el caso de Dinamarca y Noruega. Operación Weserobung fue como los alemanes llamaron a su invasión de estos 2 países. Su objetivo principal era garantizar el suministro de mineral de hierro enviado desde la costa noruega, expandiendo también su red de defensa marítima. Dinamarca fue liberada en 1945, cuando las fuerzas alemanas en el área se rindieron ante los aliados. En Noruega, el avance soviético fue crucial para la retirada alemana. Desde entonces, estas naciones han vivido en paz sin ocupación extranjera. Y en el sur, Grecia, Serbia y Albania también fueron ocupadas por las potencias del eje. Grecia y Serbia principalmente bajo control alemán, y Albania existiendo como un títere y protectorado italiano. Al final de la guerra, los aliados liberaron los países, junto con locales que resistieron durante años. Alemania, Italia y Austria fueron ocupadas por última vez en 1945 por las potencias aliadas victoriosas tras la guerra. Alemania es posiblemente diferente al estar separada en este y oeste, con el este no realmente ocupado, sino existiendo como una especie de protectorado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas hasta más tarde. La última fecha de ocupación de Islandia también se establece en 1944, pero esto es debatible. 1944 es su fecha de independencia de Dinamarca, pero asociar esto con el fin de una ocupación podría estar equivocado. No estoy seguro de cuánta población de Islandia en este momento era nativa de la región, o si comparten un origen común o incluso identidad con los daneses. Entonces, ¿fue realmente el fin de una ocupación extranjera o simplemente la separación en un nuevo país? Si lo sabes, deja un comentario diciéndome. Polonia se liberó de la ocupación en 1945, pero fue muy influenciada por la Unión Soviética, existiendo casi como un régimen títere. La etiqueta de tiempo es inexacta. 1991 sería una fecha más precisa para las 3 naciones bálticas, Bielorrusia y Ucrania, que solo vieron su soberanía restaurada tras el colapso de la Unión Soviética. Hungría y Rumania fueron ocupadas por última vez en 1956 y 1958 respectivamente. Y aunque su dependencia del control soviético era menor que la de sus vecinos del este, como Polonia y su territorio no estaban ocupados y técnicamente eran suyos, aún encuentro estas fechas algo engañosas, ya que su plena autoridad sobre su propio país solo era parcial, y solo se restauró completamente con el colapso de la Unión Soviética en 1991. Un ejemplo más preciso es Chequia en 1968, con las fuerzas del Pacto de Varsovia, la respuesta de los soviéticos a la OTAN, invadiendo Checoslovaquia. Pero esto resultó en una aproximación aún más cercana del régimen checo a los soviéticos, determinando una fecha más precisa, también en 1990, para el fin de la ocupación indirecta, gobierno extranjero. Siguiendo los criterios de Islandia para Eslovaquia, habrían estado ocupados por los checos hasta 1993, cuando obtuvieron su independencia. Pero no estoy de acuerdo con esta forma de verlo. Creo que estas separaciones e independencias son casos diferentes.
Lo mismo sucede en los Balcanes, con muchos de los antiguos países yugoslavos señalados como últimos ocupados en 1991, el año en que Yugoslavia se disolvió y se independizaron, o 2006, con la separación entre Serbia y Montenegro. Pero estos países no estaban ocupados por Yugoslavia, eran parte de Yugoslavia. Se podría argumentar que, como en la Unión Soviética, donde Rusia tenía el control, en Yugoslavia algunos países tenían más poder dentro de la Unión, pero no creo que se pueda considerar una ocupación. Sin embargo, una lógica diferente podría aplicarse a Kosovo, que de hecho tuvo conflictos con Serbia para convertirse en independiente, en lugar de un simple proceso de separación. Por último, una breve mención del Reino Unido, que no tiene fecha para su ocupación más reciente. Desde la formación del Reino Unido moderno, en 1707 por la Unión de Inglaterra, Gales y Escocia, el país nunca ha sido ocupado, siendo la única nación europea actual para la cual eso es verdad. Aunque supongo que ser una isla ayuda mucho. Las últimas invasiones exitosas serían discutiblemente las de los daneses y luego de los normandos en 1066, hace mucho tiempo. Esta fue una rápida visión general de la última ocupación de cada país europeo, un concepto difícil de definir. En este caso, se definió como la última vez que el territorio de un país fue mayormente ocupado por una potencia extranjera, que tomó control directo o indirecto del régimen y la administración, sin considerar ocupaciones parciales, desde los mongoles hasta Napoleón, Alemania, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y otros casos individuales, algunos siendo procesos de independencia, donde el concepto de ocupación es discutible. ¿Te gustó este video? Déjame un comentario, suscríbete para ver futuros videos y nos vemos la próxima vez para más conocimiento general.